En Laboratorio Vagabundo tenemos ya algunos años dedicándonos a la ciencia y a la divulgación. Y en todo este tiempo hemos conocido un montón de personas que se dedican, igual que nosotros, a la ciencia, con trabajos muy interesantes. Y este año hemos decidido poder contar sus historias. Pero debido a la situación que estamos viviendo, pues decidimos poder hablar con ellos vía una videollamada. Esperemos que en cuanto esto se normalice o lleguemos a una nueva normalidad, podamos visitar a cada uno de ellos. Por lo pronto, quédate en casa y quédate con Laboratorio Vagabundo. La primera persona con la que vamos a platicar es con Mayra Martínez. Ella es una gran amiga del Laboratorio Vagabundo y en lo personal empezamos la carrera científica casi al mismo tiempo, por lo que para mí es muy importante poder contar su historia. Vamos a platicar de cómo ella llegó hasta donde está actualmente, que está viviendo en Canadá, y cómo es que ha podido financiar toda su carrera, porque a veces pensamos que es difícil, pero de la manera adecuada podemos llegar hasta donde querramos. Pues no se diga más y vamos a ello. Hola May, ¿cómo estás? Hola, Gen, ¿qué tal? Bien, bien, pues aquí aprovechando estos días que estamos guardados en casa y antes de soltarnos con toda tu historia y todo eso, cuéntanos dónde estás viviendo ahorita. Bueno, yo estoy viviendo ahora en un pueblo que se llama Deep River, en Ontario, en Canadá. La parte central este del país. Estoy relativamente cerca de Nueva York, para ponerlo como una referencia. Órale. Bueno, porque Canadá es muy grande, ¿no? Es que Canadá es casi como un continente, o sea, cubre desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico y yo digo, estoy cerca de Nueva York y estamos como a 8 horas manejando, entonces no está tan. No está tan cerca, pero bueno, para los estándares de Canadá es cerca. Sí. ¿Qué haces por allá? Bueno, ahorita yo estoy trabajando para el gobierno del condado, que es como una subdivisión más chiquita de lo que nosotros conocemos como un estado. Ajá. Específicamente trabajo como haciendo análisis de datos para lo que le llaman acá Child Care Services, que son como, es como el departamento que coordina todas las guarderías que están manejadas por el Estado en la región. Esto de los niños Exactamente. me suena mucho como al DIF. ¿Sí es parecido? Es parecido al DIF, efectivamente. Órale, y ahí como qué analizas, qué es lo que tú analizas de eso. Bueno, es súper interesante porque cuando yo llegué a este puesto, realmente como que mi perfil no estaba bien definido de lo que yo tenía que hacer. Hay un montón de cosas que están sucediendo actualmente en cuanto a investigación acerca de niños. Entonces dijeron, tenemos un montón de datos, queremos ponerlos en un contexto regional, así como estos datos que tenemos son acerca ya, es, del desarrollo temprano de niños, que es una evaluación que se le hace a los niños de kinder, para ver qué tan listos están para iniciar la escuela, para iniciar en la primaria. Vale. Entonces les miden un montón de factores y es muchísima información y yo lo que tengo es que captar esa información y ponerla en un contexto social. Por ejemplo, no sé, digamos, yo vivo aquí en Deep River y los niños del Deep River tienen eh, salen en en un ranking muy alto en esta evaluación. Entonces digo, probablemente es porque aquí los salarios son más altos que, por ejemplo, en otra ciudad donde se ve que los niños tienen un aprovechamiento menor. Pero yo Ok. tengo que poner todo eso. O sea, digamos que tu trabajo es muy científico porque tienes los datos ahí, a lo mejor no estás haciendo experimentación, pero sí estás haciendo una correlación de datos, ¿no? Exactamente. Todo esto muy estadístico, pero a ver, tú eres química, como ya lo mencioné, eres doctora en química. ¿Cómo fue que llegas a esto? Y antes de, ¿cómo crees que tu formación te ayuda a este puesto que tienes? Bien. Mi formación, ¿cómo me ayuda a esto? Bueno, en general mi carrera científica me ha ayudado un montón a desarrollar mi pensamiento crítico, mi capacidad de análisis, mi capacidad de buscar información. Son cosas que me ayudan un montón. Por ejemplo, yo no tengo nada de idea de psicología de niños, de desarrollo infantil ni nada. Pero entonces llegas, te ponen ahí y dicen, por favor, así como que haz tu magia, ¿no? Sí, Entonces es como que, ¿en dónde empiezas?
y digo, ok, probablemente debe haber un artículo científico que me diga más o menos de qué se trata Claro, esto. claro. Entonces ya sé dónde buscar. Ahora viene la parte de los datos, ¿no? De que, bueno, aquí tengo esta hoja de Excel con cientos de miles de celdas y a ver, ¿qué buscas? Entonces, como que empiezas a ver, bueno, qué información tiene y te empiezas a hacer preguntas y empiezas a buscar y buscar y buscar y de repente los números empiezan a tener sentido. Pero eso tiene mucho que ver también con el desarrollo del pensamiento crítico, de cuestionarte, de estar buscando información y demás, ¿no? Claro, sí, algo que me parece muy constante es eso, que todo el mundo vemos que vas desarrollando el pensamiento crítico, ¿no? Cuando haces un posgrado, sobre todo un posgrado en ciencias, que nos ayuda mucho, no que en otros lados no se desarrolle, pero que acá estamos muy acostumbrados a eso. ¿Cómo es que llegas? ¿Cómo es que llegas ahí a Deep River y cómo es que llegas a ese puesto? Es como empiezo. Bueno, yo hice la carrera de QFB, de química, yo soy química farmacéutica bióloga por la Universidad de Guanajuato. Ajá, Ahí me interesó mucho lo del desarrollo de fármacos, entonces me metí a hacer un doctorado en química orgánica, que es básicamente como que el área de la química que en parte se enfoca al desarrollo de fármacos. En mi doctorado yo estuve trabajando con un cierto tipo de moléculas, que probablemente después les puedo platicar un poquito más, pero cuando terminé el doctorado yo quería profundizar más en las aplicaciones de este tipo de moléculas. Entonces, un grupo de investigación que trabajaba en eso, era en ese tipo de aplicaciones a los que ya estaba interesada, estaba en Canadá. Y me vine a Canadá como postdoc, con una beca CONACYT, ¿en qué universidad estuviste? la Universidad de McGill, en Órale, Montreal. que es muy importante en la universidad. Es de las más importantes de Canadá. Sí. Sí, sí, sí. Ahí estuve 2 años. En esos 2 años estuve con beca CONACYT como postdoc. Sí, como postdoc. Ajá, Y bueno, ahí conocí a mi pareja. ok. Terminé mi postdoc y me regresé a México por un tiempo, como que dije, bueno, creo que necesito tomarme como unas vacaciones mientras decido a dónde dar mi siguiente paso, porque se me ha acabado el postdoc. Entonces tuve la oportunidad de regresar a Canadá por mi pareja que estaba estudiando aquí. Regresé a Canadá y bueno, empecé a buscar trabajo. Estuvo un poco complicado en su momento porque Montreal es una ciudad bilingüe, es Ujú. francés e inglés y normalmente te piden francés para la mayoría de los trabajos y yo no hablaba francés. Entonces me tomó un poco de tiempo en conseguir un trabajo. El trabajo que conseguí fue de facturación de transporte, Ok. en la industria, en la industria del transporte de carga. Yo trabajaba con transportistas mexicanos que exportaban hortalizas, frutas y demás a Estados Unidos. Ujú. Lo hacían a través de este servicio que la empresa es canadiense. Entonces yo me encargaba de la facturación de ellos porque la facturación mexicana es otro rollo, muy diferente al de Estados Unidos y Canadá. Claro. Bueno, ustedes lo saben seguramente. Entonces estuve trabajando ahí un tiempo mientras mi novio terminaba su doctorado. Él estaba haciendo su doctorado en ingeniería mecánica. Y él consigue, cuando termina el doctorado, él consigue un trabajo aquí en el pueblo donde estamos viviendo, en Deep River, en los laboratorios nucleares canadienses. Órale, o sea, Y también es alguien de ciencia, ¿no? sí, en el área de ingeniería. Claro. Y o sea, era una oportunidad súper buena, así es que los dos decidimos venirnos para acá. Llegamos aquí al pueblo y yo ya traía como que la espinita de trabajar en algo que tuviera que ver no tanto con la parte de academia, sino más como con la industria probablemente, pero no enfocado a generar ganancias, sino como que yo tenía ganas más como de trabajar en algo que sirviera para las personas, Ajá, como aportar a la sociedad algo, como ¿no? algo que aportara a la sociedad. Sí. Entonces, pues aquí me topé con la oportunidad de este puesto. O sea, estaba buscando trabajo también en los laboratorios nucleares canadienses, eh, pero me llamaron de ese trabajo que era de análisis de datos, que también es una cosa que me ha gustado mucho, como que sacar información de números, para mí es así como que a mí me encanta ver estadísticas, me puedo pasar todo el tiempo viendo gráficas y encontrar tendencias, patrones.
Dije, bueno, creo que lo puedo hacer. Y yo tenía mucho miedo y tenía muchas dudas porque era en el DIF de acá, ¿no? Dije, Claro. Y o si no sea, funciona, y si no funciona, o y sea, si ¿qué la va a pasar? riego, y si mis datos están mal, ¿no? Dudas que puedes tener. Sí, no, un montón de cosas. Y bueno, cuando fue a mi entrevista de trabajo, me pidieron hacer una presentación sobre los datos estadísticos del censo de población para la región, ¿no? Dije, no, tráete Sí. una presentación que hable del censo para el condado. Preparo mi presentación, les gusta, y me dice, tengo una pregunta para ti, Mayra, la que ahora es mi jefa me pregunta. Dice, tienes un currículum muy interesante. Eres farmacéutica, luego doctorado en química, estuviste postdoc en McGill, luego facturación, y estás aplicando a Child Care Services. Así como que también se sorprendió, ¿no? Sí, sí, Y bueno, pues les tuve que ser sincera, la verdad estoy buscando, o sea, pienso que tengo buenas herramientas que pueden ser utilizadas en otras áreas y claro. sobre todo que puedo como que dejar mi granito de arena en la sociedad de alguna manera. Claro, y más si es una sociedad que se está acogiendo, ¿no? Supongo que están muy a gusto en Canadá, si no, no seguirían allá. Sí, sí, la verdad es que sí. Nos tocó Y llegar a una comunidad que es muy, muy cálida con la gente que llega. Es un pueblo muy pequeño. Donde yo vivo somos 4,000 personas y la gente es muy, muy, muy cálida. que bueno, luego tenemos la idea de que fuera de México, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, la gente es como muy seca, ¿no? Muy fea. O sea, que no, que solamente somos cálidos en Latinoamérica y ya. Pero bueno, también, aunque su manera es distinta, pero pues también apoya, ¿no? Eso sí es cierto, o sea, la gente aquí es más reservada de entrada, pero una vez que te acoge es muy, muy cálida también. Sí, súper bien. Fíjate que yo pensaba que esta plática nos íbamos a centrar mucho, mucho en como cosas de química, Ujú, pero me da mucho gusto pues ver que también puedes aplicar tus conocimientos, sobre todo tus habilidades, en otra área, ¿no? Que es el análisis de datos. Porque luego se piensa que tú ya estudias algo, te super especializas y no te da la cabeza para algo más. ¿A ti ujú. cómo sientes que es esa parte? Pues yo creo que no lo he sentido tanto así, porque por ejemplo el doctorado te hace que todo el tiempo estés aprendiendo por tu cuenta, ¿no? Te haces autodidacta. Entonces ya cuando te enfrentas a nuevos retos, ya es como en automático de que te pones a aprender cosas nuevas. Si es algo que te interesa, ya lo haces sin ningún problema. Es como que, ok, voy a tener una curva de aprendizaje que probablemente me dé de topes en la pared porque no entienda, pero eventualmente dices, wow, lo voy a disfrutar porque ya lo voy a aprender, ¿no? Claro, Entonces, sí. como que esa dinámica de Claro, siempre sí, estar aprendiendo cosas. sí, pues eso, o sea, más que decir, ya, son temas que manejo, es como aprender, porque siempre eso pasa. Estás haciendo un doctorado, quizás no tanto en la licenciatura, porque no estamos tan acostumbrados a ello, aunque llega Ujú, a pasar, porque pues estudias por gusto en principio, ¿no? O sea, te obliga ujú. alguien te obliga a estudiar, pero en tu caso, ¿tú te sentías obligada a estudiar cuando estabas en la preparatoria? No. ¿Cómo fue tu caso? O sea, ¿cómo fue tu paso de decir, sí, quiero estudiar ciencia porque pues es obvio que te gustó y que continuaste por ahí, pero ¿cómo fue? ¿Termina la preparatoria o cuál es tu historia para poder llegar a química? Lo que pasa es, bueno, en la prepa yo me metí en un bachillerato tecnológico en el área de química de alimentos. Bueno, en ese entonces era tecnología de los alimentos. Ajá, Entonces ya como que desde primer semestre de la prepa, como que te empezaban a meter como que materias un poquito más como enfocadas a química y demás, ¿no? Más que, los otros bachilleratos. Entonces como que me empezó a gustar muchísimo el entender cómo pasaban cosas. Así como, no sé, por ejemplo, de que, ay, ¿te gustan las manzanas con caramelo? ajá, Y ya es que el azúcar, o sea, realmente es azúcar y se pone café. sí, Entonces, por ejemplo, en las clases de química de alimentos te explicaban por qué el azúcar se ponía café y yo estaba así como que, guau, que es una reacción así no, química muy particular, ¿no? sí, es la reacción de Maillard, si no me acuerdo, si Sí, no la me reacción de recuerdo. Maillard, la caramelización del azúcar. Exacto. Entonces yo me quedé así como que, guau, entonces así es como pasa. Sí, Y un sí, montón de cosas.
Y ahí me empezó a interesar mucho y pues obviamente que me empecé a ir bien en esa área, ¿no? En todas mis clases de química y todo, de física, todas las que tenían que ver con ciencias, me empecé a ir muy bien en la prepa. Entonces, como que el paso a seguir para la gente de mi pueblo era irte a estudiar al Tecnológico de Celaya y seguir como que Ajá. en el área de bioquímica, bioquímica de los alimentos, algo así. Y dije, bueno, pues me queda cerca de casa, no es tan caro, probablemente sea una buena opción. Pero una de mis maestras me dijo, no, Mayra, creo que tú eres material de la Universidad de Guanajuato, donde ella había estudiado. Ajá, claro. Y me, y me dijo, creo que deberías decirle a tu mamá que te dejen ir a Guanajuato a estudiar. Y creo que la carrera de QFB te encantaría. Le dije mamá, y mi mamá dijo, no, yo no tengo dinero para pagarte la escuela allá, si quieres te pago el Tecno de Celaya, y así, no, yo no quiero el Tecno de Celaya, si quieres me pongo a trabajar para pagarme mis primeras inscripciones y después saco becas, y así lo hice, o sea, mi mamá dijo, bueno, Porque tú no eres de Guanajuato, o sea, tú yo eres no soy de de, Guanajuato, yo soy de Cortázar, Guanajuato. que está pues algo lejos, ¿no? O sea, lo más cerca es Celaya. Uh -huh. ¿Cómo es la vida en Cortázar? En ese entonces era pues la vida de un pueblo, ¿no? Yo recuerdo que era pequeñito, no sé, no recuerdo exactamente la población en ese entonces. Órale, ¿y te costó trabajo adaptarte a otra ciudad, a vivir en otro sitio? Al principio sí, porque yo no conocía a nadie. Me tocó entrar en un semestre que no era como el regular, no era el de septiembre o agosto, donde todo el mundo empezaba. Yo entré un semestre de pasada porque me metí a trabajar. Entonces, En- para juntar dinero para poderme pagar mis gastos el primer semestre. Órale, ¿en qué Entonces, trabajabas? es muy interesante. Trabajaba en una empresa que se llama Malta Texo, que está en Ajá, la carretera Villagrán-Celaya. No sé si ajá, todavía esté abierta, todavía funcione, pero ahí hacían forraje para animales, alimento sí, para caballos, para vacas, para cerdos, perros, gatos. Y yo era analista de control de calidad. Como tenía mi órale. formación de técnico en alimentos, pues me pusieron como analista y lo que hacía nada más era todo el análisis físico-químico de materias primas y de producto terminado. Sí, o sea, pruebas químicas, pruebas un poquito de textura y esas cosas, ¿no? Ajá, Para la humedad gente en que, granos y así. sí, para toda la gente que no está como relacionada con lo que es las pruebas físico-químicas, pues se trata de ver cómo está el material, lo que se van Sí, a comer los animales, ¿no? El ganado. por ejemplo, así llegaba el maíz en los trailers y era así como que subirme al trailer, tomar la muestra como con un tipo bayoneta, sacar Ajá, el maíz y calentarlo era como un platito que era una balanza para ajá. evaporarle el agua y ver por diferencia de peso qué tan húmedo estaba. Porque si estaba muy húmedo, pues le crecen hongos y no lo pueden almacenar, entonces tiene que estar seco. Órale, o sea, aplicaciones mil y eso, pues habla mucho de tu carrera, o sea, has conocido un montón de cosas y pues bueno, aquí la pregunta es, ¿te hace feliz ser química o haber estudiado todo, de estar donde estás? Sí, mucho. Sí, ¿y qué más haces? Por ahí veo tus fotografías que también te vas de paseo y haces un montón de cosas. Bueno, la ventaja de acá en Canadá es de que, por ejemplo, las actividades al aire libre son súper importantes para la gente del país, porque estamos 6 meses metidos en la casa por el invierno, porque todo está lleno de nieve y demás. Entonces, en cuanto se derrite el hielo y empezamos a tener temperaturas positivas, todo el mundo sale. Y como que ya llevo 5 años viviendo acá, y después de 5 años como que ya le agarré sentido a eso, ¿no? De que sí, como que ahora quiero salir y todo. Entonces, por ejemplo, ahora ando en bici, me salgo a caminar, tengo unos caminos que están en medio de un bosque, que están como aquí a 15 minutos de mi casa, y puedo salir a caminar ahí, está súper bonito. Me gusta mucho tomar fotos Ujú. con el celular, no soy fotógrafa profesional, pero me encanta como que poner fotos de lo que veo, más que nada porque mi familia y mis amigos, tengo muchos amigos que son de Cortázar, hay muchos que no han salido nunca del país y me gusta mucho como que mostrarles lo que hay afuera para ver si los pico para que me vengan a visitar, ¿no? O para Claro. que decidan algún día como que salir y explorar si tienen la posibilidad. Claro que eso es muy importante. A veces pensamos que es súper difícil y bueno, claro está en tu caso que quizás la familia no tiene las posibilidades de darte toda la educación,
pero pues buscaste la manera, ¿no? Eso también es súper importante. Y sobre todo salir del país, o sea, salir, y no porque si no sales del país valgas menos, sino porque pues es una oportunidad también para conocer otra forma en que vive la gente, ¿no? Sí, Si tú pudieras exactamente. recomendarle algo a los jóvenes, o sea, a la gente que está apenas por decidir su carrera o por decidir su futuro, aunque no sea quizás una carrera científica, ¿qué les dirías? Que no le den la espalda a la ciencia, incluso si quieren hacer arte y todo eso, o sea, realmente abrir la mente a la ciencia, tratar de comprender cosas, al querer cuestionarse cosas, les genera un pensamiento crítico que les va a ser muy útil para muchísimas cosas en su vida. Eh, un ejemplo muy claro ahora es, por ejemplo, el pensamiento científico los puede ayudar a discernir entre información que es un poco más, información que es verdadera, que es confiable, en Ujú. contra de, por ejemplo, teorías de conspiración. También les recomendaría que a donde quiera que vayan, escuela, lo que sea, siempre busquen todas las oportunidades que puedan tener. Yo me enteré de muchas becas por otras personas y las becas con las que me trajeron aquí. Entonces, por ejemplo, si ustedes están estudiando en la prepa ahora, si están en bachillerato o algo, es muy importante que busquen, entérense de todo lo que está pasando, de qué apoyos hay, porque nunca saben cuál les va a poder ayudar a ustedes a dar el siguiente paso. Y sobre todo que aunque vean que quizás no cumplen todos los requisitos, pues se avienten, ¿no? Porque Ay, sí, eso es importantísimo, sí. a mí me llegó a pasar que tenía posibilidades de beca, pero no metía papeles porque decía, no, pues no cumplo y resulta que se las daban a gente que tenía menos requisitos aún que yo porque pues había O muchas a, o a veces, vacantes, ¿no? o a veces no se las dan a nadie porque nadie aplica. Ajá, entonces pues eso es súper importante, que se pongan al tiro y que le echen. Y por último, ¿pero de qué se trató el tema que más te haya gustado en el que has trabajado? Bueno, en general, yo hacía moléculas fluorescentes. Son moléculas que tienen color, las irradias con una lámpara de luz ultravioleta, que son como las lámparas que a veces ponen en algunos antros y que las playeras se ven todas blancas. Ah, o con las que revelan los billetes falsos, ¿no? Y eso. Esas meras. Ajá. Pones el compuesto, estas moléculas, este polvito de esta molécula bajo la luz ultravioleta y florece. Y ahí, dependiendo de la molécula, florecen de diferentes colores. Entonces, nosotros diseñábamos estas moléculas para que tuvieran diferentes tipos de colores o para que tuvieran diferentes tipos de solubilidades, que se disolvieran en agua, lo que sea, porque se usan, por ejemplo, pruebas de diagnóstico. Pero les voy a poner un ejemplo en lo que se usan también. En los OLEDs que vienen en las teles, por ejemplo, Ajá, los OLEDs, ajá, ajá, que son Organic Light Emitting Devices. ajá. Ese tipo de cosas tienen un compuesto colorido, tienen un polvito ahí de color. Entonces, el LED irradia el compuesto orgánico que nosotros diseñábamos y emite luz de un color. Que es como que Entonces, en lo que se basa la imagen, ¿no? Diferentes colores. exactamente. Órale, súper chido. Pero diagnóstico me parece muy interesante. O sea, como diagnóstico de qué tipo. Bueno, la fluorescencia tiene una propiedad, tiene una característica que es súper interesante, que la puedes, si tienes una molécula chiquitita o tienes poquitito de una molécula, si la irradias con luz ultravioleta, si la pones con una lámpara de luz ultravioleta, tú la vas a seguir viendo, porque la fluorescencia es súper escandalosa. Ajá. Entonces, es súper interesante que estas moléculas las puedes pegar a otro tipo de moléculas que no tienen color ni nada, como proteínas y cosas así, para después poderlas detectar, ponerles la lamparita, un tipo de lámpara más especializada y que brillen y decir, ah, esa proteína está ahí. Yo solamente quisiera hacer un símil y es que a mí se me figura que es como ver una luciérnaga en la noche. O sea, Exactamente. está todo así, apagado, y de repente la luciérnaga la sigues viendo. De hecho, esa es una de las cosas que mi jefe del postdoc siempre decía, es más fácil ver una luz que se prende en la oscuridad que una luz que se apaga cuando hay mucha luz. Sí.
Entonces, el principio de la fluorescencia, de todas las técnicas de fluorescencia es eso, es realmente fácil ver algo cuando está todo oscuro y de repente ver que algo se prende. Entonces, cuando ves que algo se prende, en microscopía de fluorescencia, por ejemplo, es una molécula del tipo de las que yo diseñaba. Órale, súper chido. Por ahí en el canal seguramente tendremos una actividad de fluorescencia para que la gente pueda trabajar con ello e imaginarse cómo es lo que tú estabas haciendo, ¿no? Bueno, May, pues yo te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de atender esta videollamada que estamos teniendo. Me da mucho gusto platicar contigo, como siempre. No, pues muchas gracias, Genaro, por invitarme. Espero que no salga tan fea esta cosa. No, para nada. Y pues gracias al laboratorio Vagabundo. Mucho éxito. Gracias. Pues bien amigos, como pudieron ver, la labor científica es muy importante y sobre todo la puedes aplicar en muchos ámbitos. Actualmente necesitamos un montón de herramientas que ya no son las de siempre. No necesariamente una carrera te define y define lo que te vas a dedicar. Podemos aplicarla como nosotros querramos. Así que bueno, quédate porque en la siguiente entrevista vamos a hablar con alguien igual de interesante. Quédate en Laboratorio Vagabundo y nos vemos la siguiente semana.